Bueno, son las cifras alarmantes que pues estábamos viendo con respecto a la pobreza en el mundo y precisamente, bueno, pues vamos a platicar el día de hoy. Tenemos una invitada aquí en el estudio en Primera Emisión. Nos da mucho gusto recibir a María Ayala López de Lara. Ella es coordinadora de investigación en Acción Ciudadana frente a la pobreza. María, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Buenos días. Buenos días, gracias. Pues tú que eres experta, platícanos. Bueno, a mi compañero tiene muchísimas preguntas. Es un tema de verdad alarmante que en muchas ocasiones pues no lo visualizamos como tendría que ser. Pero yo quiero que comencemos desde el principio y nos digas, ¿a qué le llamamos pobreza? ¿Qué es lo que consideramos pobreza? Bien, digamos que hay dos maneras de medir la pobreza en México. La pobreza en general, como se maneja desde Coneval, es una combinación entre el ingreso insuficiente en una familia o en un hogar y una serie de carencias a derechos sociales que tiene que ver con salud, alimentación, educación, etcétera, seguridad social. Claro. Y la manera en la que se comparan estos datos, como se presentaba en la nota, es simplemente con el ingreso. Es decir, que el ingreso alcance para una canasta básica y la extrema es una canasta básica alimentaria. Es decir, que el ingreso no les alcance ni para comer. Claro está. Ahora, eso significa que, bueno, no hay ingresos dentro de una familia, pero también, pues, el Estado tiene ciertas responsabilidades, ciertas tareas que cumplir precisamente para tratar de combatir la pobreza. ¿Qué sucede cuando el Estado o no tiene los recursos o no siente la responsabilidad o no está comprometido con su población? Creo que el problema, sobre todo en México, tiene digamos, distintas aristas. La primera es que el foco ha estado todo el tiempo en la parte social, es decir, no hay dinero que alcance gubernamental, no hay transferencia que sea suficientemente generosa que sustituya un trabajo digno. Claro. Entonces, durante mucho tiempo, la pobreza ha estado estancada. En México, incluso en la mente de los mexicanos, no nos imaginamos México sin pobreza. Y es una palabra que, al menos desde que tengo uso de razón, se ha usado en cada discurso político, en cada discurso incluso de instituciones de asistencia privada. Es decir, es un tema que en el imaginario colectivo está incluso cansado. Claro. Y está cansado porque nos parece que el foco ha estado un poco errado. Si vemos, como decías, la pobreza se mide por estas carencias, y si vemos cómo en 10 años evolucionado todas las carencias, hay algunas que han mejorado, pero las que están siempre hasta arriba son seguridad social e ingresos insuficientes, que en México dependen del trabajo. El ingreso depende del trabajo, incluso las personas que menos ganan dependen de su trabajo al menos en 50%. No hay transferencia que mantenga familias, que eso quizás ni es fundación, ni empresas fundación privadas, ni donativos, ni ese tipo de cosas, ¿no? El decil más bajo, que es decir, el 10% de la población que menos gana, depende 50% al menos su ingreso del trabajo. Claro. Bueno, bien tú dices que no hay transferencia que alcance precisamente para tratar de terminar con la pobreza en ciertos sectores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Para dónde va? Si el Estado no te va a dar estos recursos, entonces uno tiene que pues tomar, ¿no?, las riendas del asunto. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera una familia o de qué manera una sociedad puede pues salir y combatir la pobreza? Sí, la política social sirve para lo que sirve la política social, que es, digamos, dar un piso mínimo de derechos básicos, como decía, salud, educación, etcétera. Sin embargo, el problema de fondo no se va a arreglar hasta que arreglemos el mundo del trabajo. Sí. Y el mercado laboral de México, que es quizás como el hilito que desde el Frente a la Pobreza hemos tratado de seguir, es, ok, hay una pista, si no se mueve y lo que no se mueve está hasta arriba tiene que ver con el trabajo. Entonces, quizás es la economía. Y la economía de México es una economía que da. Es decir, lo que decía incluso la nota acerca de la desigualdad es, o sea, si hay recursos, si hay economía, para que haya gente que tiene tanto dinero, pues como que suena que hay recursos y hay dinamismo en la economía, claro, ¿no?, como para que México deje de tener pobreza y mejore los números. En los últimos 10 años la economía subió 25% y uno pensaría que si la economía va así, la pobreza va así. La pobreza está así, está totalmente horizontal porque está estancada. Y como mencionaban, en países de América Latina en 10 años se ha reducido, incluso en números muy sorprendentes, Bolivia redujo más la pobreza que México. Es impresionante. O sea, si vemos la gráfica de cómo estaban hace 10 años y cómo están ahora, todos están así. Y México está así. Y tantito se redujo, pero es insignificante y sería una grosería
Bueno, pero celebrar entonces, esos datos. ¿qué hicieron allá precisamente para Ajá. poder reducir esto? ¿Y Que no qué es lo que podamos no hacer estamos haciendo nosotros. nosotros, no? Justamente, y de hecho el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un índice muy interesante sobre el mundo del trabajo, que es de nuevo como la cara que nos gustaría que se explorara más en todas las aristas. Ujú. Por eso, gracias por este espacio. Porque podemos ver cómo los ingresos y la seguridad social en otros países son, digamos, las condiciones de trabajo son mucho mejores que en México. Mucho. Son mejores en República Dominicana que en México. Es increíble. Así nomás para Uno darle. pensaría todo lo contrario, ¿no? Y porque además uno tiene 3 formas de no tener seguridad social en México. Una es no trabajar, otra es trabajar con la cara en la informalidad que tenemos todos, que es un changarrito, que trabajo con mi familiar, lo que sea. Pero hay un montón de personas, más del 40% de las personas que trabajan para un patrón, con trabajo subordinado, con un salario, no tienen seguridad social. Ujú. Entonces tenemos que voltear a qué tipo de trabajos se están generando. ¿Se están generando empleos? Sí. Muchos menos que los que deberían. Sí, También. pero ¿qué tipo de trabajos se están generando? Porque hay estructuras laborales, más bien modelos de negocio que dependen de faltar a los derechos de los trabajadores. Claro. Y cualquier persona que nos esté escuchando tiene un ejemplo de yo trabajo, pero estoy como outsourcing y además me pagan poco y No tengo además no derecho tengo para seguridad nada, social, no nunca tengo voy a derechos. cotizar, entonces cuando llegue mi edad en donde ya no pueda trabajar, me voy a pensionar con una O me cotizan el miserable mínimo. pensión, ¿no? Que, perdón, que es lo que está sucediendo y lo hemos hablado también aquí en este espacio, que es el problema de los millennials, que no tenemos esta Afore, que no tenemos ¿no? Y colchón. un sueño. ¿Qué va a pasar ¿Qué va a después, pasar no? después con todos nosotros, la generación, para cuando tengamos la edad que... Nosotros vamos a ser entonces unas generaciones pobres, ¿Pobres? ¿no? Y ¿O qué ahora va a suceder? Tenemos un ejemplo, tenemos 3 Ajá. ejemplos en esta mesa, en una categoría en México súper privilegiada. Ok. Ahora imagínense que su ingreso es de 2.300 pesos y además si se les enferma un hijo, No, que aquí también es imposible. carísimo, es imposible. Y cuestión de seguridad del seguro social, los medicamentos no llegaron, o sea, pero eso tiene que ver con un gobierno que no nos está dando lo que de verdad merecemos. Ujú, ujú, así es. Y es carísimo, entonces uno tiene que comprar por afuera y entonces esos 2,000 pesos, adiós. Una medicina 800 pesos, adiós. Y también, pues en algunas ocasiones el mismo sistema te pone entre la espada y la pared, porque si una empresa te dice, oye, pues aquí hay trabajo, vente para acá, me interesa lo que tú haces, pero te voy a contratar por medio de un outsourcing, pues ahí la decisión sí es nuestra, pero si no hay otras opciones, pues te orillan precisamente a tomar ese A que la trabajo, tomes. ¿no? Y prescindir, por así decirlo, del seguro Totalmente. social, ¿no? y es un esfuerzo de todos. Sí. Como dices, sí es un esfuerzo del gobierno de que las transferencias lleguen a quien tienen que llegar, Ujú. de la forma en la que tienen que llegar, que ese es otro tema, y que las estructuras laborales también son particulares. O sea, en el Observatorio de Trabajo Digno que tenemos en Frente a la Pobreza, por cierto, hago el comercial que pronto vamos a actualizar, en octubre toca actualizar y vamos a Sí. sacar los datos para todos los estados. Justo ponemos el foco en este sector de la población que ya tiene un trabajo subordinado, asalariado y que las condiciones son las mejores, digamos. Ujú. La informalidad, de nuevo, no está en un changarro, está en las empresas y Claro. todos, estoy segura que tenemos algún ejemplo y esto depende de particulares, ya no depende totalmente del Estado. Pero ¿cómo se podría hacer para eficientizar todo este trabajo? Y precisamente que, bueno, al final del día, pues una persona que se dedicó a trabajar 40, 50 años, pues tenga su recompensa al final de la vida. Sí, me parece, y digamos, el caminito que estamos siguiendo es partiendo de estos espacios, Sí. empezar a poner el foco y dar la cara de la pobreza, que no es, por supuesto que existe, por supuesto que hay una pobreza que está alejada en una comunidad rural que a todos se nos hace muy difícil desde aquí poder atender. Personas marginadas, ¿no? Exacto. Que le llaman. Pero hay una cara de la pobreza que trabaja mucho, que trabaja todo el día, que vive, sé por decir, en Ecatepec, que trabaja en De sol a sol. Coyoacán, que Claro. regresa a su casa y el Sí. ingreso no le No, alcanza. no alcanza para una canasta básica, que eso es Y terrible. esta persona también está en pobreza. Es Ay, increíble. caray, qué feo y qué mal, como dices, que no podamos celebrar pues que hayamos mejorado y que México de verdad esté
gente Claro. que no haya avanzado, caray. Sin la ningún pobreza. tipo de avance en este tema que pues es tan importante. María Ayala López de Lara, coordinadora de investigación en Acción Ciudadana frente a la pobreza, muchas gracias por estar con nosotros y ojalá que te veamos muy pronto precisamente para hablar de que pues han mejorado los números, ¿no? Ojalá. Exacto, y en noviembre cuando se actualicen los datos y ese tipo de cosas. Muchas gracias, María, de verdad, por esta información, que es muy valiosa. Y bueno, gente, Gracias. y si también podemos ayudar, creo que también es importante con lo mucho o poco que podamos hacer. Donaciones, de verdad, la gente lo agradece. Ahorita Claro. en temporada de frío, ropa, también, Así de verdad, es. hay que hacerlo. Así que lo pongo en la mesa.